¿Fondo blanco? Va, vámonos al de fondo blanco. Entré a trabajar el sicariato fue por mis propias decisiones. Dice fondo blanco una chimba, pero el podcast es como un nampa. ¿A qué te refieres con eso? Cuando yo empecé en el mundo delictivo, yo tenía 12 años. Estuve en las correccionales a la edad de 14 años por homicidio. Y salí y volví y pagué otro homicidio. Entrar a un estudio de producción nos tocaba pagar y nosotros no teníamos los recursos económicos. Todo el mundo quería saber quién era Fumas Bolívar, porque todas las historias eran de Fumas, todo el mundo hablaba de Fumas, decían es que a Fumas lo mataron, que Fumas es un sicario que está en prisión. Me nominaron, me gané un premio. Si no queríamos ser artistas y pues a raíz de eso pues empezamos a empuñar. Yo cometía delitos. Nosotros éramos una pandilla. Mientras Toda la gente de Crack Family eran delincuentes. empezaban a ser artistas, estaban delinquiendo en la pandilla. Fondo Blanco era una pandilla. ¿Y en qué momento deciden ustedes No. crear Crack Family? Tuvimos varias giras por diferentes países. Privado de la libertad, pero yo desde prisión hacía todo. La mayoría de videoclips y de presentaciones las he hecho desde la cárcel. Yo salí y a mí una vez me cogió Cejas Negras y me dijo, vea, póngale cuidado, usted no sabe quién es usted. Sobre hace 14 años privado de la libertad por un homicidio y sales y ahí ya te das cuenta que Fumas es famoso y que Fumas eras tú. Él no es el de la canción de Tocos. ¿Cómo él no- así, marica? Ese man duró 14 años en la cárcel, salió, volvió a matar a alguien y otra vez en la Guandoca. Uy, no. Es el que canta con Cejas Negras. Yo también estuve al borde de la muerte por Uy, causa no. de personas. ¿Y cómo después de todo ese sueño que se te estaba cumpliendo, terminas de nuevo en prisión? Por porte. Ah, qué cagada. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Conducta Delictiva. Hoy estamos en la ciudad de Bogotá, en la cárcel más grande del país, la cárcel La Picota. Y estamos aquí al lado de la cancha de fútbol, por eso durante este capítulo van a escuchar un poquito de ruido. Y hoy nos acompaña quizás una leyenda del hip hop colombiano, Fumas Bolívar, que su nombre de pila es Alexander Copete, condenado a 12 años por porte ilegal de armas y hurto agravado. Marica, ese man va a pasar la mitad de la vida en la cárcel. 14 años el primero y 14 años el primero. ¿Y cuánto dijeron ahí? ¿El segundo? O sea, básicamente como casi 30 años, weón, en la cárcel. Quizás muchos de ustedes lo recuerdan o la juventud de 12. los años Uy, 90 papi, en increíble. adelante recuerdan al Eso es mucho famoso tiempo, grupo ¿no? Crack Family. Y bueno, Alexander, gracias por estar acá en Conducta Delictiva. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, a la audiencia. Y pues aquí estamos con la intención de compartir un poco la trayectoria en sí personal de Fumas Bolívar y de Alexander Copete también. Fumas, ahorita antes de que empezara ya a grabar las cámaras, le estaba contando que yo de pequeño conozco un poco sobre el tema del hip hop. Le pregunté por varios nombres y aunque son grupos distintos, me decía, todos somos del mismo barrio. Comencemos por ahí. ¿Cómo fue su infancia? ¿De qué barrio me estaba hablando? Bueno, pues nosotros somos de los barrios periféricos de Bogotá, del sur, de Ciudad Bolívar, exactamente en el barrio Pero ese man tiene muy buen léxico, o es parecer mío. Lucero. A los alrededores hay también hay varios barrios como San Francisco, Candelaria, Arbolizadora, Lucero. Pues si cantaba Ome, papi, yo entiendo que el man cante, pero no todos los cantantes tienen buen léxico. Además de que hay raperos que son raperos neas. Por ejemplo, Crack Family es rapcito nea. No es el más nea que he escuchado, pero es rapcito nea. Por ejemplo, mira, los de Caña Brava, esos maricas nos expresaban chimas, manes. Uy, sí, ya es pa, pasé por la esquina Cucho y lo prendieron donde estaba el parcero gonorrea, pague. Una cosa no tiene que ver con la otra, precisamente. Pero alto. No, o sea, el man se ve que es una nea, pero el man se expresa chimba. Entonces todos éramos así como de ese perímetro, ¿sí ves? Entonces cuando nosotros empezamos en los años 90, pues yo por lo menos a Cejas Negras yo lo distinguí fue en el colegio. En la infancia nosotros fue desde el colegio,
estudiando la primaria, nos continuamos, nos dedicamos fue a la música. Los años 90 estaba mi hermano que por sí pues estudiaba en el mismo colegio pero en otra jornada nosotros conocimos el hip hop, fue por medio de Xavi. O sea, tu hermano. Mi hermano sí, él ya era mucho mayor que nosotros, pues nosotros éramos niños, pero él ya era un adolescente, yo diría que ya un joven, ¿sí ves? Y él fue el que nos mostró la escena hip hop. ¿Y ese barrio cómo era? De muchas necesidades, ¿cómo era tu casa? ¿Cómo es el ¿Tenías Lucero, un hermano muchachos? que estaba entrando en este mundo? ¿Cómo era eso? Pues el barrio era un barrio de una condición social muy, muy difícil, de pandillas, Miedoso. de asaltantes de bancos y eso. En esas épocas pues no se veía tanto como la droga, ¿sí ves? Porque la generación en la que yo me formé junto con Cejas y Xavi y con todos, con Ascoman, pues fue la época donde se veía más como las pandillas, donde se veía más como las armas, como el asalto a los bancos, que a las joyerías. Entonces pues esto pues se mostró como, Que a los como surtidores, a los carros surtidores. muy factible para de pronto el crecimiento de nosotros pues artísticamente, ¿no? Porque pues para nosotros entrar a un estudio de producción nos tocaba pagar y nosotros no teníamos los recursos económicos. Entonces pues éramos personas con poca experiencia ante la vida, ¿sí es? Donde también la situación laboral era muy inestable. De pronto sí había trabajo, pero pues nosotros éramos jóvenes del gueto, ¿sí me entiendes? Donde nosotros como que no íbamos como mucho con ir a trabajar en la obra, como ir a pintar esta casa, sino queríamos ser artistas y pues a raíz de eso pues empezamos a empuñar armas. Yo cometía delitos. Fumas y entrar, en algún momento hubo como esa opción de entrar a alguna pandilla o qué tipo de delitos cometía. Nosotros éramos una pandilla. Fondo Blanco era una pandilla. Y esto se fue formando como un grupo artístico. Porque la pandilla de nosotros era una pandilla que le gustaba la danza callejera, ¿sí ves? Eso pasó mucho en Estados Unidos, con estos manes de West Coast y toda esa vuelta, así que ellos eran pandilleritos y también eran artistas al mismo tiempo, por eso se mantenían matando entre ellos. En esa época se veía, no habían discotecas por todo lado, habían solamente unas específicas y nosotros asistíamos y se llamaba Pins Rexon y pues ahí era donde se encontraban como todas las pandillas de Bogotá. Y ahí era como el centro de atracción de todos nosotros y entre nosotros nos apoyábamos y ahí era donde lográbamos tener la mayoría de contactos, de extendernos, de saber de la presentación de XY grupo en tal barrio, en tal ciudad. Fumas, pero mientras empezaban a ser artistas, estaban delinquiendo en la pandilla. ¿O sí. cómo funcionaba esa pandilla en ese momento? Sí, claro. Es que sí, claro. Pues a nosotros nos gustaban los tenis, las gorras, las chaquetas. Un clásico, un clásico. Es que hubo una época Las gorras moradas de los Looney Tunes. en Colombia donde dicen que se robaban muchos tenis y la gorra también eran gorras que valían mucha La plata. teja. Creo que le llamaban vieja guardia y algo así, ¿no? Hoy en día es difícil lo de las prendas vieja guardia. En esa época pues nosotros las lucíamos sin ese temor porque pues se conseguían, ¿sí es? Hoy en día pues valen 5 millones, 3 millones una gorra de esas, ¿sí es? Y se robaban pues, los tenis y las gorras. Sí. Ay, marica. Pero entonces pues nosotros éramos más bien como de conseguir lucas rápido, ¿sí es? ¿Y cómo era la operación de esa pandilla? ¿Quién mandaba o iban caminando por ahí, veían la gorra? No. Nosotros éramos una pandilla de los cuales cada quien cometía sus delitos por sí mismo.
no era algo que nosotros lo planeáramos de que, bueno, vamos a ir todos y vamos a ir por este banco, No, yo entré a trabajar el sicariato, fue por mis propias decisiones. Y fue en lo que me desempeñé en mi infancia. Y por eso pues estuve en prisión varias veces en las correccionales. Conocí de armas. Y pues ya, digamos, Cejas, él se encargaba ya de sus cosas. Pero entonces todos teníamos que tener lucas porque el día que hiciéramos una presentación todos teníamos que tener una camiseta con el emblema que nos representara a nosotros. Y eso valía dinero y pues yo no tenía para comprar 11 camisetas, 12 gorras. ¿Ves? Entonces cada quien compre lo suyo, pero tiene que tenerla. Ay, Yo nunca pertenecí a gonorrea. ninguna oficina ni a ninguna organización. Yo siempre fui rappers. Mi pandilla, mi grupo, mi familia era Fondo Blanco. Pero yo no podía involucrarlos a ellos en mis cosas porque en esa pandilla habían unos que sí trabajaban. Y estaban ahí, era solamente cuando habían pleitos o cuando habían eventos o cuando éramos como 30, 40 y hasta 50 que andábamos para todo lado, pero No, marica. de esas personas solamente como 15 hacíamos danza y como 10 cantábamos. Y después con el tiempo cada quien fue ejerciendo su actividad, otros se fueron centrando, unos se dedicaron a estudiar, otros, y seguimos los mismos, Cejas, Xavi, Fumas, y uno que otro como Sánchez, amiguitos que hoy en día tienen éxito. De ahí también conocimos a Samurai en esas épocas y pues todos estábamos empezando. Ya después con el tiempo distinguimos a Loco Cuerdo, a Escomán, a Cariñito. Pero entonces nosotros veníamos todos del barrio Alameda del Lucero Bajo, en Ciudad Bolívar. Empezamos a hacer presentaciones en diferentes barrios porque en esas épocas pues era mucho más difícil. Las condiciones sociales eran complicadas y pues también pues las condiciones, acceder digamos a un sistema A Samurai lo mataron. ¿Cómo? de producción artístico musical. Samurai también era. Sí lo mataron. Ah, gonorrea. El man también era pandillerito. Ah, melo. Era súper difícil, no teníamos la forma, lo único que teníamos era una organeta que de por sí me la había regalado mi mamá. Mi mamá ya no está en este mundo, ya partió hace muchos años y ella se llama Rosa. Yo tengo, a mí me generalizan es por Rosa Negra, que Rosa Negra pues es ella. Tengo una producción que se llama así. Entonces pues es como en énfasis a eso, sí, es como que ella fue como ese motor mío y de muchos que nos impulsó, ya nos El man no era pandillero, era pintor, rapero y poeta. De buena, weón. ¿Y entonces por qué? El cantor, pintor, poeta, sí, marica, ¿y entonces por qué le hicieron la vuelta? Por problemitas entre agrupaciones y esas vainas, como ellos están diciendo, que eran un montón de pandilleros que se encontraban que para las presentaciones y eso. Ah, qué cagadota, mano. de una organeta, una Yamaha 650 en el año 95, que fue con lo que nosotros pudimos tener nuestras primeras producciones, nuestros primeros sonidos empíricos, porque ninguno sabía de producción, no existían las redes sociales en Colombia. ¿Y a qué edad comenzó todo eso? Pues yo tenía Torres me está diciendo porque ese marica participaba duro en el barrio haciendo cosas buenas. Y usted sabe, Muñe, los malos siempre están. ¿En serio, Torres, por esa vuelta, huevón? Un día desapareció y como a los 15 días lo encontraron muerto. A día de hoy no se sabe el motivo. Ay, parce, me da vuelta. Cuando yo empecé en el mundo delictivo, yo tenía 12 años. Estuve en las correccionales a la edad de 14 años por homicidio. Y salí y volví y pagué otro homicidio. Uy, papi, uno a esa edad y con un muerto encima. Y digo un muerto ignorando si tuvo más de pronto. 14 De añitos, Nordea. weón.
Vamos un poquito hacia eso, Fumas. De niño, ¿se acuerda cuántas personas le quitó la vida? Yo supongo que él no puede decir eso abiertamente, o bueno, no sé, ignoro mucho el tema legal aquí, pero no sé si él de pronto confiese ahí un asesinato, lo puedan condenar por eso también. Sí, pero pues yo no quité a nadie bueno. Yo me arrepiento ante los ojos de Dios, porque yo sé que hice lo malo delante de los ojos de Él. Pero ellos no eran buenos. Ellos hacían mucho daño, más que yo. Fuma Uy, parce, me da vuelta. O sea que le está diciendo que prácticamente era, o sea, mataba a otros pandilleritos, ladroncitos, fleteros y maricadas así. Porque es que a ver, si uno es un sicario, a uno le pagan por matar al que sea. Ahora, ¿él sabía quién estaba matando o él simplemente atendía la orden del que le decían que matara? y esas personas fueron por sicariato o por alguna riña o por qué. Unos fueron por riñas y otros fue por trabajo. Porque te pagaban para ir a hacerlo. Sí. Me vincularon en procesos que no eran míos, de los cuales pues esos procesos me perjudicaron de pronto como, como mi entidad en el gueto, ¿sí ves? Pues yo trabajaba al sindicato y yo no preguntaba quién mandó, ni por qué, ni... Si pillan. Si usted lo manda a matar a alguien y usted no sabe por qué lo está matando, usted no puede estar seguro de que está matando gente mala. ni quién es la víctima, pues eso a mí no me incumbe. Pues mi trabajo era cerrar los ojos y disparar, ¿no? Y ya después de que yo salí de las correccionales, entré a la cárcel ya de mayores. Empecé por Boyacá, Cómbita. Después llegué trasladado a la Modelo. En la Modelo pues también como que mi carácter personal ha sido como, o era muy tosco, ¿sí es? Y dentro de la cárcel pues también tenía una convivencia complicada. Yo no convivía con todo el mundo. Fumas, ¿y en qué momento deciden ustedes crear Crack Family? Crack Family fue creado por el mismo Fondo Blanco. Nosotros fuimos teniendo un desarrollo artístico con Fondo Blanco. Hubieron productores que nos dieron la mano, donde fue que Fondo Blanco, que tuvo una entrevista en un canal de televisión que se llamaba Mucha Música, donde hizo presencia Xavi y Cejas Negras, donde se hizo un videoclip, que fue el primer videoclip de Fondo Blanco, que se llama Mundo Blanco. Ese videoclip fue nominado. Yo tampoco hice presencia. Después de esto, Fondo Blanco ya empezó a tener una aceptación a nivel nacional y fue dándose la idea y forma al nacimiento de Crack Family. ¿Por qué Crack Family? Porque nosotros éramos o somos cracks para hacer música. Marica, yo Y les juro que yo pensé que Crack Family era por el crack, la droga, pues porque como esos manes venían de la calle y eran meras neitas y que yo no sé qué, yo juraba, weón, que el nombre de Crack Family era por las drogas. Family porque éramos todos los mismos, juntos, desde niños, hermanitos del gueto. Y hermanitos biológicos uno con otro, este con este. Fue cuando se unió Asilo 38, que en esa época era la heroína en Colombia. Estaban de gira por Europa. Llegó Asilo 38 a Colombia por primera vez al Festival de Rap al Parque acá en Bogotá. Tuvimos un acercamiento con ellos y desarrollamos una buena relación con esta agrupación. Era un grupo que llamaba Ellos Heroína. se estabilizaron acá en Colombia, acá en Bogotá, y fue donde empezamos a darle la forma
al proyecto de Crack Family. Entonces ya se le empezó a meter más a Crack Family. Entonces Crack Family no era un grupo, Crack Family era un sello discográfico, era ya como la empresa de Fondo Blanco. Y este sello empezó a tener una buena aceptación cuando llegó Meni, llegó Ascoman, se empezó a internacionalizar la música. El arte acá de Colombia era muy difícil que lo escucharan en el estéreo. Me están diciendo, Muñe, eso es puro verbo de ese marica. Eso era porque ellos tenían la línea allá en el sector de ellos. Por ahí varios me han dicho lo mismo, que eso es pura mierda, que como que eso sí iba relacionado directamente a lo de las drogas. Nos apoyábamos entre nosotros, que los paisas, que los caleños, que los rolos, que en el Festival de Bogotá pues se traía uno a los artistas de Medellín y así sucesivamente, ¿sí ves? Pero era muy difícil, digamos, que a un artista de acá nacional lo mostraran o lo exhibieran en un evento en el exterior, ¿sí ves? Pues nosotros tuvimos la oportunidad, tuvimos varias giras por diferentes países. En mi efecto, yo mantenía pagando prisión. ¿Cómo? O sea, mientras... Eso le iba a preguntar, o sea, mientras se daban todas esas giras, también pagaba algunas condenas y volvía y salía. Yo privado de la libertad, pero yo desde prisión hacía todo. La mayoría de videoclips y de presentaciones las he hecho desde la cárcel. Y así, ¿cuáles canciones recuerdas en las que hayas participado que hayan sido un hit de Crack Family? En Topos. Está en el álbum de Monumental, de Meni. Fue elaborada, es una historia de Fuma Bolívar. Y el videoclip es en prisión. ¿Y lo grabaste? Lo grabamos allá. Va lo que dice Dulián, yo soy de Bogotá. Yo robaba desde los 12 y tengo 25 y todo es por las armas y el dinero, obvio las drogas. Dulián, Entró todo el equipo de producción. es que los blones en el ramo. Y fue un éxito. Hoy en día está en diferentes canales, pero en todos los canales tiene como 7, 8 millones. Ha sido nominado. Me ha ido bien con esa esa. canción. Sí. ¿Cómo se llama la canción, muchachos? Y ¿Cómo se llama? en todos los canales hoy en día tiene. Y fue un éxito. Topos. Topos. Está buena. La canción está chimba. Está buena, está buena. Sigamos con eso, a ver qué tal. Hoy en día está en diferentes canales, pero en todos los canales tiene como Es que cuando, porque estaba diciendo que falta que salgan los call centers en las cárceles. Es que cuando se grabó el videoclip de esa canción, los call centers no tenían armados las empresas en las cárceles. En esa época estafaban de otras maneras diferentes. 8 millones. Ha sido nominado. Me ha ido bien con esa esa. canción. Sí. Y también lanzamos el de Stop, que fue con 2 artistas emergentes que yo pues tuve toda la intención de mostrarlos y pues les fue muy bien. ¿A quiénes? Desafortunadamente pues uno de ellos ya falleció. ¿A quién? Y pues Samurai. el otro está haciendo sus cosas de pronto artísticas, pues no volvía a saber mucho de él. Fumas, y por esos años, obviamente la agrupación y el sello discográfico fue demasiado reconocido, pues a nivel nacional e internacional. ¿Cómo lo recibieron en la cárcel? ¿Sabía quién era? Yo tenía 20 años, 19 años cuando ingresé de mayor de edad. ¿Y cómo fue ese recibimiento? ¿Qué le decían? La verdad, yo no sabía quién era yo, ¿Cómo así? porque yo vivía lo que se veía, es que no, en las épocas que yo empecé no había tanta tecnología, o sea, no existía el internet en Colombia, ¿sí ves?
Ah, le está diciendo que no sabía ¿Qué lo pasó? conocido que era. Fumas Bolívar fue creciendo junto a Crack Family, junto a Cejas Negras, pero el nombre. No, la Todo el imagen. mundo quería saber quién era Fumas Bolívar, porque Ah. todas las historias eran de Fumas, todo el mundo hablaba de Fumas, decían es que a Fumas lo mataron, que Fumas es un sicario que está en prisión, es de Fondo Blanco, que es el hermano de Xavi, entonces muchas historias, muchas catarsis de Fumas Bolívar, pero yo no sabía el impacto que yo tenía o el reconocimiento que yo tenía a nivel nacional. Yo tuve un crecimiento artístico en prisión, o sea, afuera a nivel nacional, pero yo estando en prisión. Cuando a mí me empezaron a mover de las cárceles, yo empecé a mirar que todo el mundo me distinguía, pero yo no distinguía a nadie. Todos me hablaban, me decían, ¿se acuerda de mí? ¿Se acuerda? Yo soy el hermano de fulano, de Perencito, yo soy el socio de Cejas Negras, yo distingo a su hermano, yo estuve con su hermano en Italia, yo estuve con Cejas en Estados Unidos, Y yo, pues hermano, pues mucho gusto. Pero yo no sabía que yo, al hablar con esa persona, yo le estaba generando a esa persona emocionalmente muchas cosas. Yo no sabía eso. Yo vine a saber eso fue cuando yo salí en libertad. Yo tenía un reconocimiento y claro, yo lo sabía hasta cierto nivel. Pero cuando yo salí fue algo impactante, ¿sí es? Para mí. De ver de que las personas que yo miraba con demasiados sueños de superar, de superación al verlas, eran ejemplos míos a seguir, ¿sí es? Que me buscaran y me dijeran, yo quiero tener una canción con usted, hermano. Y yo, ¿cómo así? Cuando esa persona era mi ídolo, ¿sí es? Y yo, pues, ya no puedo, porque ya las condiciones ya eran muy difíciles, ¿sí ves? O sea, yo salí y a mí una vez me cogió Cejas Negras y me dijo, vea, póngale cuidado, usted no sabe quién es usted. Yo sí sé quién es usted. No canté con nadie, no se deje tomar fotos de nadie, no ande en la calle por ahí, no se parche, ya su vida es diferente. Pues yo duré muchos años en prisión, entonces al salir pues fue como volver a nacer, ¿sí ves? ¿Después de cuánto tiempo se dio cuenta de ese reconocimiento que tenía? Como después de 14 años. O sea, ahora hace 14 años privado de la libertad por un homicidio y sales y ahí ya te das cuenta que Fumas es famoso y que Fumas eras tú. Sí. Entonces yo como que no las creía, ¿sí ves? Conmigo mismo, o sea, yo me veía como una persona muy natural, muy normal. De por sí, pues, en mi esencia hay mucha humildad, ¿sí ves? Como que a mí, para que me asombren las cosas es muy difícil. Porque de pronto, pues, las he tenido y las he perdido, las he visto, las he soltado, Entonces como que ya eso ya no me asombra, ¿sí ves? Entonces las personas al estar yo afuera como que fumas y por todo lado me llamaban y él no es el de la canción de Topos, él no es el que canta con Cejas Negras, vea el de la canción de Callejones, porque pues yo he interactuado en éxitos de bastante impacto, sí, desde 80, 100 millones, 500 millones. He estado con artistas que para cualquier persona es muy fácil tenerlos. Ese man tiene canciones de 500 millones de reproducciones. Con razón está vestido original. Porque esa chasquita está muy chimba. Esa chasquita de ese marica está muy, muy bonita. Cualquier otro marica ya le hubieran goleado en la cárcel. Al lado y pues yo he compartido con ellos hasta han dormido en mi cama pero pues yo sin saber quiénes son, ¿sí es? Porque no le he puesto atención a eso, ¿sí es? Cuando yo salgo, viajo con ellos, como que la gente como que llora al vernos, como que quiere abrazarnos, como que yo me acerco mucho al escenario y me quieren bajar y abrazar. Entonces como que yo miro a mis amigos, a mis hermanos y les digo, ¿qué pasó, hermano? O sea, toda esta fue con la que soñamos, ¿sí me entienden? Y pues hoy en día pues es real. Pero, o sea, no sé por qué, si me entiendes, como que
como que la vida ha sido muy bonita con nosotros, muy justa. A pesar de mis condiciones, de mis cosas, de mi pasado, de lo que ha pasado, lo que ha sucedido, de lo que he hecho, de mis delitos, yo no me siento orgulloso de eso. Si ves, yo me arrepiento ante los ojos de Dios, pero yo también recibí mucho daño físico. Yo también estuve al borde de la muerte por causa Que es un error uno justificar ese tipo de actos simplemente porque uno ha pasado por las mismas situaciones, las mismas condiciones. Lo hemos hablado aquí varias de veces. personas. A mí también me dispararon, a mí también me hicieron mucho daño, ¿sí ves? Pero pues Quizás por eso se refiere a que la vida ha sido justa con ellos. Como yo he hecho daño y me han hecho daño. Es más, creo que esto va encaminado a eso último que dijo. Como papi, como parce, la vida ha sido muy justa con nosotros. Yo hice mucho daño y a mí también me han hecho daño. yo no tengo sed de venganza con nadie, porque yo lo que hice fue dividir mi personalidad en diferentes áreas en la vida, como diferentes carreras, diferentes profesiones, alimentarlas todas al mismo tiempo. Y hoy en día veo los resultados todos por el mismo tiempo, y por todo y al mismo tiempo, ¿si me entiendes? Digamos, yo me dediqué de muy niño a ser un sicario y como que vea dónde estoy, ¿si me entiendes? Te volviste una estrella de sicario a una estrella del rap. Como que artísticamente soñé con ser una estrella y pues como que hoy en día lo soy, ¿si me entiendes? Pero también el haber sido sicario tuvo sus consecuencias. Claro. Influyó mucho en la música, porque yo soy un real rapper, gangsta, ¿sí me entiendes? O sea, mis líricas no hablan de la historia de nadie. O sea, son mis catarsis plasmadas en la lírica. Mis producciones, las producciones de los productores míos tienen el mismo lenguaje a mis desarrollos mentales, ¿sí ves? Como que nos conectamos con eso. Pero hoy en día yo tengo unas producciones que ya están mostrando como esta etapa, ¿sí ves? Porque yo ya pagué el daño que hice y aún Fumas, lo estoy pagando. fumas y justamente eso quería preguntarle. La primera vez que sale de haber pagado ese video, 14 años, se da cuenta que es famoso y que sigue en su vida. Yo me casé, Mm. Vea, huevón. me dediqué a mi hogar, a Vea mis usted. hijos, aprendí a trabajar, porque cuando yo salí de la prisión, yo no tenía nada, solamente tenía reconocimiento, ¿ves? Entonces, pues, Y la plata de las conformé un hogar con una persona, y la plata de las nos producciones y de casamos, las canciones exitosas. aprendí a trabajar y me fue bien. Dígame ya, es que trabajaba. Yo me volví diseñador y constructor de muebles, de salas para el hogar. Soy duro en eso. Hago el mueble que sea. Tú me muestras una foto y yo fabrico el mueble tal cual. Desde la foto, desde la estructura, desde las costuras, la tela, todo, el espumado. Me volví experto en Eso mismo estaba pensando yo, Raque. Las regalías entonces de los temas de él se la golearon porque era buen dinero. O sea, si él habla de que habían canciones de 500 reproducciones, 500 millones de reproducciones, eso es mucha plata. Más esa que, por ejemplo, mira que vimos ahí, tenía 5 millones. O sea, ¿qué pasó entonces con el dinero de eso? Con eso le hubiera dado, por ejemplo, o sea, con eso podría haber montado su hogar. No digo que eso sea plata para toda la vida, pero eso era un colchón duro, un colchón grandecito. empírico. Entonces, pues tuve la oportunidad de abrir una fábrica, un punto de fábrica, y luego de tener un punto de venta, y luego abrir otro punto de venta y otro punto de venta, y Uy, me fue muy papi, bien. remelo. Ja. Entonces, pues, no me entendí con mi Os- compañera. O sea que este marica sí se había alejado del mundo del bandidaje por completo. Después de haber construido esto, pues yo me había apartado de rap. Cejas Negras pues seguía insistiéndome: usted que se va a retirar de la música, usted por qué se va a retirar de esto, véngase a vivir a mi casa, véngase a vivir conmigo y ya, olvídese del trabajo, olvídese de todo, usted no nació para eso, hermano, usted es un rapper.
pero como que yo no, porque digamos como en prisión se viven muchas cosas, ¿sí es? Y yo quería era otras cosas, yo ya no quería ser famoso, yo ya no quería ser multimillonario, yo ya no soñaba con esas cosas, ¿sí es? Yo quería tener una familia, yo quería tener una esposa, quería tener un hogar, porque pues siempre he sido como ausente de eso, ¿sí es? Como que siempre he lidiado es con personas toscas, como que es hora ya de estar con una persona que me diga que me ama, con un niño que me acaricie, que me diga que me quiere, que me extrañe, como que eso quería yo. Entonces pues me dediqué a eso, pero entonces pues No funcionó. como que uno nunca está completo, ¿sí? Como que uno nunca está satisfecho con lo que uno quiere porque yo lo logré y me cansé. Entonces pues también la muchacha, llegamos a un acuerdo, nos divorciamos y me dediqué otra vez a mi música. Empecé a trabajar con un sello que se llama Ghetto Enter Music en Ciudad Bolívar, que también son rappers que vienen de la época de nosotros, de niños, que eran amiguitos. Y pues ya con ellos conformamos, ellos tenían un sello que se llama Ghetto Enter Music, yo empecé a trabajar con ellos, volviendo a retomar yo mis actividades artísticas. Cuando llegó la pandemia, entonces yo retomo nuevamente, me encuentro con Ascoman, que es también hermanito del gueto, y le digo, deberíamos de unir a Fondo Blanco nuevamente, todos estamos vivos. Lo único que nos distancian son como querellas, como discordias entre ustedes, porque yo con ninguno, ya a mí todos me quieren. Yo con todos hablo, a mí todos me visitan, yo a todos les hablo, todos me llaman, pero entre ellos sí como que es complicada la situación, pero todos conmigo están bien, entonces pues No, Jonathan. yo los llamé, y les oyó la idea y empezamos a trabajar nuevamente con Fondo Blanco ahorita en esta generación y pues volvió a tener aceptación. Hicimos una gira nacional donde nos fue súper bien. O sea, empezaste a viajar otra vez como un artista, empezaste a subirte a los escenarios, todo. Sí, a hacer toma de fotos, autógrafos, firma de autógrafos, conciertos, aviones, hoteles, todo otra vez el mundo de la música y volvimos a impactar. Entonces pues fue cuando me pasó esto. Así es, vuelvo otra vez acá. ¿Y cómo después de todo ese sueño que se te estaba cumpliendo, terminas de nuevo en prisión? Pues mira que yo soy una persona muy consciente de las acciones, ¿sí ves? Y lo que yo te decía ahorita, yo no puedo justificar un delito que yo cometí porque tengo que pagarlo, ¿sí ves? Porque contra la ley y menos contra Dios, ¿sí ves? Nada se puede. Tú te vas contra la ley y la ley te corrige. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo era portador de un arma de fuego de un calibre amplio, entonces pues en el momento en que yo ¿Con qué lo cogieron, muchachos? ¿Con un fusil o con qué? estoy con mis amigos compartiendo unos tragos, pues el arma yo no la tenía con ningún fin delictivo, ¿sí? No. Era un .50. No, tiene que ser un revólver o algo así. Sino protección. Yo ya no necesito protegerme con armas, pero pues de pronto como que mi vida ha sido eso, ¿sí me entiendes? Entonces como que ya no la necesito, pero pues llevémosla por si las moscas. ¿Sí es? Pero entonces la vida me reprendió eso porque en el momento en que yo la tenía en mi cuerpo, se acercaron unas personas que yo no distinguía, pero pues ellos a mí sí, y pues ellos aterrados de verme al lado de ellos, que fumas, que cómo es, vea que yo le gasto esto, que tomémonos esto, y pues a mí se me pareció muy fácil compartir con ellos y pues ellos traían era su seguimiento y aquí estamos todos pagando ese proceso.
¿Cómo así? ¿Cómo así? No entiendo. ¿Cómo así que traían su seguimiento? Esta última parte no la entendí. O sea, los manes sí fueron a matar a este parcero o algo así, ¿o qué? O sea, los manes le estaban haciendo inteligencia a este parcero. Ah, los que se le acercaron eran tombos. Bueno, aunque me están diciendo que se parció fue con unos calentados. Eran polochos. Ah, que eran duros y que ahí cayó también. Es que qué chimba que nos tradujera ese pedazo, hombre. Pero explícanos un poco mejor. Tú estabas en la calle tomando, lo que te entendemos es que llegaron otras personas a darte trago, querer a querer compartir. compartir. ¿Y cuál seguimiento? ¿Cómo así? Ellos pues también son personas de actividades ilícitas. Ah, bien, Y bien. estas personas pues traían un seguimiento. O sea, a ellos los estaban persiguiendo. O sea, los estaban siguiendo. Sí. Ah, De los bien. cuales ellos desconocían. O sea, ellos se habían robado algo. Las personas que llegaron a departir contigo ya habían hurtado algo y venían siguiéndolos. Pues creo yo, ¿no? Que lo más evidente era que sí, pues ellos desconocían ese seguimiento y pues al estar todos juntos y al tener yo el arma, pues quedamos todos vinculados en el mismo Ay, proceso. Porque yo pedí marica. pues individualización de captura de todo Qué esto, de gonorrea. procesos. Y pues ya yo quedé con mi proceso solo. O sea, las autoridades llegaron al lugar. Sí, claro. Y los capturaron a todos. Sí. Y pues en ese momento, pues sí, claro, la no era de fácil mimetismo. O sea, se podía tapar, mas no se podía ocultar. Porque pues era una impactante, ¿sí es? Entonces, O sea, qué putas tenía ese marica ahí con él, pues, huevón. Uno no sale a la calle para defensa personal, una K-47, una M16, una M14, pues. Uno sale con un revólver, con una hechiza, un trabuco, no sé, una vereta o algo así, huevón. pues de por sí yo estoy aquí es por una, pues yo no estoy por nada más, pero pues mi delito dice es hurto agravado y calificado y modalidad de flete y todo eso, ¿sí es? ¿Y qué sintió cuando le sacaron el arma? No, yo volví a quedar en sano juicio, yo. ¿Se le quitó la borrachera? Sí, claro. Claro, porque Ya sabía que le corría pierna arriba. sí, y que mi vida ya había cambiado. Mi vida ya había cambiado, ya mi vida no era de actividades ilícitas, ya mi vida era muy diferente. Yo, de por sí a mí me capturaron muy cerca a mi casa, yo vivía en Los Lourdes. Me capturaron ahí en la plazoleta y al frente de la iglesia. Y como que ya no podía hacer nada, como que en ese momento estaba yo en discusión con mi compañera sentimental y como que yo la llamé y no me creía. Como que cuando todo el mundo se puso pilas, como que yo ya tenía un proceso, yo Qué ya mierda, había pasado por mano. audiencias, ya no había nada que hacer. Ya me fui a juicio y en juicio pues yo era portador de una arma ilegalmente, ¿sí es? Y pues usted podrá ser quien sea, pero contra la ley no se puede, ¿sí ves? Entonces pues aquí estoy asumiendo mi responsabilidad la estoy asumiendo acá. Me condenaron a 12 años y ahorita llevo 2 años nuevamente. Estoy aquí recluido con intenciones de ejercer actividades artísticas. Y pues mi grupo afuera todavía se mueve, pues tenemos ya hoy en día ya tenemos todo legal, ya tenemos, ya lo que tenga que ver con nosotros ya tiene que ver con el sello discográfico, ¿sí ves? Ya todo, pues yo como que muy, o sea, casi no le entiendo mucho a eso, pero yo solamente lo que hago es creerle al sello, ¿sí ves? Al manager. ¿Y qué te dijeron tus compañeros cuando, por ejemplo, Cejas Negras, cuando volviste y lo llamaste, hermano, otra vez aquí? Yo oculté esto muchos meses, ¿sí ves? Pero te llamaban para presentaciones, o sea, Sí, claro, pues yo la embarré feísimo porque nosotros teníamos una gira por Europa y teníamos una gira por México y faltaba un mes para salir de gira, ¿ves? No, Y huevón. pues yo como que no sabía qué hacer, yo como que la embarré, hermano, y yo no puedo aceptar cargos porque si yo acepto cargos, pues
me tiró todo, hermano. O sea, Alexander hablando con Fumas. Sí, ves, y como que no, hermano, ¿qué hacemos? Y no, todo se fue al piso. Pues no todo se fue al piso, pero sí tocó congelar muchas cosas que eran muy importantes, de vital importancia para la agrupación y más ahorita. Y para tu vida, porque muchos integrantes viven en Nueva York, viven en España, viven y tú eres uno de los creadores, fundadores y estás acá en la cárcel de La Picota. Sí. Marica, repaila, o sea, qué cagada desde el punto de vista de que lo estamos viendo, pero también hay que tener en cuenta que ese marica fue maluquito. O sea, en todo lo que ha dicho hay algunas cositas que son un poco inconsistentes, como por ejemplo él al principio intentó justificar los asesinatos que había cometido diciendo yo no maté gente buena, yo todos los que maté fueron malos, pero luego él mismo especifica, no, yo era un sicario, a mí me decían que matara a alguien, yo no preguntaba por qué, ni quién era, ni qué había hecho, no, a mí me contrataban y yo iba y lo mataba. Entonces pillen que, por ejemplo, hay una inconsistencia en la hijueputa. Yo no estoy diciendo que el man pues no esté arrepentido porque sí se nota, se muestra que está arrepentido y supongo que parte de ese arrepentimiento viene por el éxito que le sobrevino con el tema de la música, con el tema de ser un artista. Como, pues, o sea, es como, jueputa, hombre, o sea, yo para qué tengo que estar metido en esta chimba si es que a mí me está yendo bien haciendo rap, que era de lo que yo quería vivir al principio, pero pues no teníamos la solvencia económica para ir a las presentaciones y por eso delinquía. Yo sí lo noto un poco arrepentido y uno le da un poquitico de pesar, pero también hay que entender que el man cometió un montón de crímenes, huevón. Y él nos está contando ahí la historia de, no, marica, a mí me cogieron porque tenía un porte encima, pues porque tenía un arma encima. Pero, a ver, uno habría de creer, yo sé que eso es un podcast y es que no hay manera de uno saber las cosas como son. Es que, ustedes recuerdan, y este es el trabajo importante que yo quiero recalcar de los entrevistadores, que ellos son muy imparciales, ellos no le están dando la razón en nada, simplemente están haciendo entrevistas, preguntas, ¿no? Indagan y ya. Lo mismo sucedió con el asesino de Guarne, con el monstruo de Monserrate, yo no me acuerdo quién fue el que entrevistaron. El man contaba unas versiones todas gonorreas y uno a veces decía, uy, papi, me da vuelta ese parcero, pero ¿será que sí es verdad lo que está diciendo? Puede que sí, puede que no. Ellos no son huevones. Ellos saben que esto va a salir al aire, que un montón de gente va a ver el video y van a tener sus posturas de, ay, qué pecadito. Van a tener su postura de, no, la chimba que pague por el crimen. Lo mismo sucedió con esos asesinos. Esos asesinos intentaban sacarla en blanco. No, es que esa hijueputa me hizo dar mucha rabia y es que me trataba mal y que yo no sé qué. Y después uno se va a ver y la gonorrea que no, que yo maté a la vecina, maté al perro, al gato, a mis hijos, a los hijos de ella, que... Me da vuelta, ¿no? Aunque, pues, vuelvo y repito, al menos este parcero no está intentando salir en blanco de nada. Él está diciendo, sí, yo hice mis cosas. No está entrando a detalles, pero lo está diciendo, sí, yo estoy haciendo mis cosas y toda la vuelta. Yo hice mis cosas y toda la vuelta. Pues yo cuando eso yo estaba en la URI, yo duré casi 2 años en la URI y me nominaron. Me gané un premio. Como que yo, ¿qué hago ahora? Y fueron a recibirlo los otros muchachos. Estuvo Fondo Blanco, estuvo Cejas Negras, estuvo varias personas como en representación de todo y pues ellos también estaban nominados porque nos nominaron individualmente, como solistas, como agrupaciones, nos ganamos como 5 premios entre todos. Y en ese momento emocionalmente, ¿cómo estabas? ¿Qué pasaba contigo? No, pues fíjate, yo estaba muy mal porque pues la vida me había cambiado, volví al pasado. Exacto, Kevin. Yo creo que eso es una parte muy importante. El man al menos acepta las cosas que hizo y ya, si las versiones coinciden o no, pues bien, pero el man al menos está diciendo, sí, yo maté a esos maricas y es esto y lo otro. Como que no sé si fui yo, sí fui yo. Nadie más tiene la culpa, fui yo. Me olvidé del pasado y lo estoy volviendo a vivir, ¿sí me entiendes? En una nueva generación, o sea, en este presente, porque a uno nunca se le puede olvidar qué clase de persona ni quién fue. Si usted fue una mala persona, a usted no se le puede olvidar eso, porque si no, usted vuelve a hacerlo si de pronto tiene buenas intenciones, o de pronto usted vuelve a reflejar esto con tus hijos, ¿sí me entiendes? Como que usted siempre tiene que tener eso muy presente para en su madurez usted
poder aportar algo, ¿sí ves? Como para poder dar un consejo, como para poder fundar muchas cosas, ¿sí ves? Porque si yo quiero tener una fundación con personas que sean expresidiarias, pues yo me siento en la capacidad de hacerlo porque yo sé cómo lidiar con ellos, ¿sí ves? Sé cómo hablarles, sé cómo aconsejarles, sé cómo interceder, ¿sí ves? Y de pronto yo viví todo esto y mi vida cambió, pero se me olvidó quién fui yo y como que ya carguemos un arma, que eso no pasa nada. Como que ya por ser yo, entonces ya no me van a decir nada. Y yo estaba cometiendo era un delito y pues aquí lo estoy pagando. Pues ahorita estoy trabajando es con los mexicanos, estoy trabajando con los ecuatorianos y pues con mi banda, con mi grupo, con mi manager. Fumas y ahorita decías algo muy interesante y es recordar quién soy para no reflejarlo con mi Para familia, no volverlo a con hacer, mis pues. amigos. ¿Cómo es la relación con sus hijos? Yo tengo un hijo muy pequeño, tiene 5 años. Con mi esposa la vamos bien, pero pues hay cosas, ¿no? Pues la distancia, la ausencia. Mi esposa es joven, ella tiene 26 años, ella es estudiante de Derecho. Y pues ella ahorita está solita con el niño. Yo pues lo que más pueda colaborarle a ella económicamente, emocionalmente, pues los dos somos como muy gemelos. Como que ella lleva los mismos, como que los vacíos similares a los míos, ¿sí ves? Como que sufrimos como por los mismos, pero yo le digo, pero, sí, pero es que tú sufres por algo que lo puedes curar. Y yo también, pero entonces, bueno, como que nosotros dos nos entendemos en ese aspecto, ¿sí es? Pero en ocasiones nos distanciamos. Pero pues ahí siempre estamos. Mi hijo, pues cuando yo estoy aquí, cuando yo llegué a este proceso, él estaba empezando a hablar ya. Ahorita ya habla clarito, ya entró a estudiar, ya. Aquí ya estuve el grado ya para empezar a estudiar. Entonces pues ahí voy asimilando el proceso y pues él también ya está. Yo mantengo muy pendiente de mi esposa, de mi hogar, muy pendiente. Fumas, ¿y qué es eso que tanto duele? ¿Cuál es ese vacío que... Pues porque yo he sido una persona muy solitaria, así es. Como que a mí me conoce todo el mundo, me distingue todo el mundo, por donde ando todo el mundo me saluda, por donde ando todo el mundo me ofrece cosas, todo el mundo me ofrece domicilio, parches, licores, mujeres, drogas, de todo, ¿sí ves? Pero yo no puedo voltear a mirar a todos, ¿sí ves? Porque algo que yo no puedo mezclar es, digamos, como la vida artística con las drogas. Ni con nada, las drogas no se pueden mezclar con nada, ¿no? Son muy difíciles de sustentarlas y emocionalmente pues son destructivas, ¿no? Si están escuchando, señores, ¿qué fue puta el chisme de Cali? ¿Cuál es el chisme de Cali, papi? Dijeron chisme. Dijiste chisme. ¿Y qué pasa? Que no estás mandando link, pues. Pero los vacíos en sí son esos porque todo el mundo habla de Fumas, es que yo soy amigo de Fumas, es que Fumas es mi hermano porque a nosotros nos salen tíos, primos, hermanos, mamás, de todo. Mujeres, hijos, que no, es que yo fui novia de Fumas, es que yo fui... Entonces todo eso le acarrea a uno muchos problemas, ¿sí es? Porque lo relacionan a uno y lo familiarizan a uno con cosas que uno ni sabe. En el momento en que nosotros hacemos una aparición o una presentación, digámoslo, todo el mundo nos apoya, todo el mundo nos alza las manos, la gente llora, pero después de que se acaba el concierto, después de que se acaba la actividad, yo sigo solo. ¿Sí ves? Como que a todo el mundo no le interesa saber si yo me siento acompañado, si me siento
si siento que alguien me quiere, si siento, ¿no? ¿Sí me entiende? Como que son, como que es esa soledad que lo invade. De por sí los cantantes son las personas más vacías, ¿sí es? Porque pues como que por medio de la música, por medio de sus letras, como que logra uno desahogar todo eso, ¿sí ves? Pero si yo no fuera Fumas Bolívar, pues de mí no se acordaría nadie, porque pues yo he durado mucho tiempo en prisión, ¿sí ves? Entonces los que me distinguieron antes de yo estar en prisión, desde que yo empecé en estos procesos, pues físicamente ni se acordarían de mí. Es que ni de mi nombre, es que ni siquiera que estuvimos en cierto XY punto, ¿sí es? Pero pues como yo tengo un nombre, pues claro, todo el mundo se acuerda de mí, todo el mundo es... Pero en el momento en que mi esposo, mi hijo estén pasando por alguna aflicción, ninguno está, ¿sí me entiendes? Como que nadie está, como que solo el apoyo es verbal. Y ahorita nos comentabas que hiciste un trabajo ya privado de la libertad y le ha ido muy bien, lanzaste un disco y ahorita viene otras cosas. Cuéntanos un poco que a nivel ya musical. ¿Qué tal si dejamos el podcast hasta ahí, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? Las reflexiones más profundas salen de los manes más chirri, no, las reflexiones más profundas salen de las personas más dañadas. Porque solo aquellos que conocen el infierno desean realmente el cielo. Uf, pana. Me acabo de tirar una frase, gonorrea.